Hola muchachos, bienvenidos a un nuevo video para el curso de Literaturas Mediterráneas. Continuamos analizando el libro egipcio de los muertos, pero en este caso el tema central es la muerte. Entonces hay que reconocer que en los estudios, desde específicamente la arqueología, desde la historia, desde la antropología, en muchos casos los estudios sobre la cultura egipcia y el libro egipcio de los muertos se ha centrado en la muerte y específicamente en la negación de la mortalidad, que es una idea muy recurrente en la cultura egipcia, ¿sí? Esta idea de que al morir, ¿sí?, hay algo más allá, hay algo que continúa, hay un después, no simplemente el cuerpo muere y todo llega a su final. Entonces quiero que nos enfoquemos desde los dos siguientes puntos de vista. Vamos a analizar la muerte en el libro egipcio de los muertos a partir más de una relación entre África con Egipto, que es de Egipto con Occidente. ¿Por qué? Porque en muchos casos, cuando se analiza la muerte, se incluyen referencias o alusiones a otro tipo de religiones occidentales como la religión cristiana. Entonces es importante que pensemos estos conceptos alejándonos un poquito de estas concepciones, por ejemplo, que tenemos del alma, del más allá, del cielo, de lo que hay después de la muerte, para aislarnos y no estar comparando y no fácilmente caer en un error que es considerar que todas las religiones son prácticamente iguales. Hay diferencias que son muy esenciales, que son muy significativas entre las diferentes religiones y, como vamos a ver en este caso, entre la religión egipcia a partir de la muerte y el libro egipcio de los muertos. Entonces, uno, hay una integración más cercana entre Egipto africano, ¿sí?, entre Egipto y África, que entre Egipto y Occidente en esta idea de la muerte. Y dos, vamos a ver que para el pueblo egipcio y en general también para otras culturas africanas como las que les presento ahí, que es la del reino de Kush en Sudán, cuyas características arquitectónicas, como ustedes pueden ver en las dos imágenes, son muy parecidas. El cuerpo está integrado, el cuerpo está, confluye, mejor dicho, con el más allá, ¿sí? Hay también, digamos que un acá y un después, en el cual el cuerpo no se escinde, sino específicamente el cuerpo continúa, el cuerpo y el alma, que es lo que vamos a ver a continuación. Eso quiere decir que hay una confluencia entre ese cuerpo que acaba de fallecer, que podemos llamar el difunto, que puede llamar también el cadáver, mantiene una integración, una relación entre el acá y el más allá, con el cosmos, con la naturaleza y por supuesto con la comunidad de la que hace parte. En ese caso, cuando hablamos de cuerpo, podemos hablar para entender un poquitico más de cómo era la configuración de esa persona muerta, ¿sí?, y de cómo estaba determinada por dos esferas. Una, la esfera física, que es el yo corporal, es ese cuerpo físico que está ahí aparentemente inerte. Recuerda que estamos asumiendo todo desde la posición egipcia. Y dos, de la esfera social, que es un cuerpo social, ya vamos a ver por qué. Ambas esferas, tanto la física como la social, incluyen el cuerpo y el alma, ¿sí? El cuerpo como el Hav, el Av, el Ext y Sat, y el alma para el yo corporal como el Ba y la sombra, que son elementos más comunes. Y en la esfera social, en donde surge ese yo social, está el Sa, que es la momia. Ya no estamos hablando simplemente de un cuerpo físico, sino la momia ya es una representación social que tiene cierta dignidad, ¿sí? Entonces el cuerpo como momia adquiere una representación que va más allá de simplemente ser un cadáver. Asume una identidad que es una identidad digna, tiene honor. Y además en el alma está el Ka, que es un elemento muy constitutivo y también muy estudiado, y el nombre. Desde ese punto de vista, estos elementos que aparecen en la parte de abajo son centrales para entender toda esta configuración de la muerte. ¿Por qué? Porque en general, digamos que esa idea de alma concebida para los egipcios está constituida por la sombra, ¿sí?, que es como una especie de entidad espiritual que contenía algo esencial de la personalidad, ¿sí?, y que ellos llamaban el Shet o digamos de alguna manera, el Sheut, ¿sí? Es algo
más o menos espiritual, se parece muchísimo en ese sentido a eso que uno siente que tiene como esencia humana, pero tiene unas características muy puntuales. Después está el nombre, que es central y ya lo vieron quizá en los conjuros, y es que el nombre es una manera de continuar, de pervivir a un cuerpo. Es decir, el nombre sirve para mantener con vida a alguien que ha muerto. En la medida, creían ellos, en que se pronunciaba constantemente el nombre, por ejemplo, de Osiris, se le daba vida a Osiris. Después sigue el Ba, que aparece en el corporal, en la esfera física, que es esa personalidad de un individuo. ¿Sí? Esas características un poco más morales, un poco más éticas que tiene un individuo y que mantiene después de haber muerto. Después sigue el Ka, que está en la esfera social, junto al nombre en el esquema que les presenté, que es esa chispa vital. ¿Sí? Es ese espíritu que, digamos, en otras culturas, mejor dicho, es considerado el espíritu. Pero por eso mismo es que quiero que tengan en cuenta que este espíritu egipcio tiene sus propias características. Unas características que van más allá de creer en un cielo, de creer en un único Dios, de creer en el bien o el mal, sino específicamente se fundamenta más en un par de elementos centrales, que es el corazón, ¿sí? Desde dos puntos de vista, el corazón como el Hati y el corazón como el Id, que es lo que vamos a ver más adelante. Entonces están estos elementos que son centrales en el alma y que confluyen en el corazón, que es el centro de la emoción, del pensamiento, de la voluntad y de la intención, la intencionalidad que tuvo en toda su vida aquella persona. Entonces tanto el cuerpo como el alma física, el cuerpo como el alma social confluyen en la posibilidad de tener un más allá, de tener una vida eterna, de tener libertad, de tener eternidad en lo que sucede en el corazón. Perdón, aquí dice, por ejemplo, que las dimensiones materiales e inmateriales del sujeto son organizadas en estas dos esferas, diferenciando aquellas que pertenecen al cuerpo de aquellas que pertenecen al alma. ¿Sí? Entonces ellos sí tenían claro cuáles son los distintos momentos y ustedes los van a descubrir en el libro, en muchos de los conjuros del libro egipcio de los muertos. Entonces continuamos con esta idea de persona, de sujeto. Entonces en general es un cuerpo al mismo tiempo, tan pronto muere, se convierte en momia, pero recuerden que tiene dignidad, que tiene honor. Entonces la momia deja de ser simplemente un cuerpo muerto a convertirse en un cuerpo regenerado, un cuerpo transfigurado, eterno, si lo quieren llamar. ¿Sí? Y que es muy recurrente en los textos funerarios, como el libro egipcio de los muertos, como el texto de los sarcófagos, como los textos de las pirámides. ¿Sí? Por eso, de alguna manera, los egiptólogos llaman a la momia el nuevo cuerpo, porque involucra muchísimo la perpetuidad, la posibilidad de la eternidad, que en muchos casos es lo que pretenden cuando frente a la tumba se leen todos estos conjuros, que ese cuerpo momificado logre la eternidad. Entonces hay un restablecimiento de la vida y hay al mismo tiempo un tratamiento de la muerte. Se trata la muerte como un hecho fundamental para lograr un restablecimiento de la vida. Por eso a quien muere se le momifica, se le entregan además o se le incluyen en su sarcófago elementos como la comida, como las herramientas, como armas, etcétera, que van a posibilitar que ese restablecimiento de la vida sea más idóneo y sea más fácil para ese cuerpo en el más allá. ¿Sí? Entonces la momia es un sujeto activo que debe reinsertarse en la vida en el más allá, y lo veremos también en el más acá. Desde este punto de vista debemos tener en cuenta que estos espacios son al mismo tiempo funerarios pero residenciales, es decir, se habla de un rito funerario, de un espacio funerario, pero al mismo tiempo de un espacio residencial, porque entre la vida y la muerte hay un vínculo que está caracterizado, digámoslo así, por esa relación entre quien muere, sus antepasados y sus descendientes. ¿Sí? Entonces, al mismo tiempo en que se pensaba en un ritual funerario, al mismo tiempo era en un ritual que permitía la residencia de los muertos, en este caso digamos que de las momias, en el más allá.
¿sí? Y como vimos, por ejemplo, nombrarlo implicaba que si bien estaba en el más allá, continuamente podía venir a acá. Sí, digamos que el mundo de los vivos, de los sobrevivientes, como llaman los egiptólogos, los sobrevivientes, los muertos podrían venir al mundo de los sobrevivientes por medio de la nominación, de nombrarlos, de darles vida cuando yo los recuerdo, que es una palabra fundamental. Los recuerdos, como ellos lo entendían, entendían el recuerdo como una posibilidad de revivir a una persona, de reinsertar, es la palabra, a una persona del más allá en el más acá. Entonces, no estaba desligado la idea de lo funerario con la idea del más allá como residencia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Godelier nos dice en Economía del fetichismo y religión en las sociedades primitivas que la comunidad estaría conformada entonces por el conjuro de los antepasados muertos y de sus descendientes vivos o por nacer, ¿sí? Era generacional, era muy importante que los hijos, y ya lo vamos a ver con Horus y con Osiris, los hijos mantuvieran digamos que este tipo de ritos fúnebres en los cuales el hijo leía estos conjuros para favorecer a su padre y al mismo tiempo para favorecerse a sí mismo. Aquí por ejemplo, en el primer conjuro vamos a ver de entrada que hay algunos elementos que ya nos hablan de lo que hemos comentado. Entonces, en el primer conjuro dice: en los conjuros que aquí comienzan, se narra la salida del alma hacia la plena luz del día, su resurrección en el espíritu, su entrada y sus viajes en las regiones del más allá. Son estas las palabras que deben pronunciarse el día de la sepultura, cuando el alma, separada del cuerpo, ingresa en el mundo del más allá. Aquí les puedo hacer una aclaración, y es que los egiptólogos, como el mismo Jan Osman, han dado cuenta de que hay ciertas contradicciones. Entonces, por ejemplo, yo les acabo de comentar que el alma y el cuerpo prácticamente son una unidad que se mezclan, se unen de alguna manera, digamos que se intersectan, no son elementos aislados, y aquí en el fragmento dice cuando el alma es separada del cuerpo, ¿sí? Son elementos que se deben entender en su totalidad, es decir, en la totalidad de los conjuros uno entiende que no se habla de una separación como un aislamiento, sino simplemente como un momento en el cual el cuerpo no está con el alma, pero que por medio de otras actividades, como ya lo dijimos, como el nombre, como el mismo conjuro, el cuerpo vuelve a la vida, ¿sí? El cuerpo se restituye. Quien muere tiene la posibilidad de estar en el mundo de los vivos, de los sobrevivientes. Desde este punto de vista del alma y del cuerpo, como ya les dije, debemos pensar en el corazón, porque de alguna manera el corazón es el centro, el punto de intersección de todos los anteriores elementos, tanto físicos como sociales, desde el punto de vista del esquema que hemos trabajado, ¿sí? De la persona como, te lo voy a devolver un momento, desde el punto de vista de la esfera física y la esfera social. Debemos entender que en el corazón confluyen todos estos elementos. Entonces yo aquí les tengo señalado el corazón en la balanza, porque en la gran mayoría de estos ritos fúnebres de los grandes faraones sobre todo, se encuentran estos elementos que dan prioridad a pesar el corazón con relación a la verdad, ¿sí? A ver si el corazón realmente y la verdad permitían que esa alma pudiera continuar su trayecto hacia el mundo del más allá. Entonces, de acuerdo por ejemplo con Asman, la esfera social y la esfera corporal de la persona del difunto encontraban su punto de intersección en el corazón, que en cierta manera aseguraba la articulación de ambas, con el fin de garantizar el mantenimiento de la unidad integral de este en la vida de ultratumba. Y nos dice al mismo tiempo, nos lleva a pensar, digámoslo de alguna manera, en que ultratumba no la podemos entender como la entendemos, por ejemplo, desde los griegos, que ese es el lugar donde están todos los muertos, en algunos casos sufriendo, en algunos casos padeciendo, etc., sino un lugar en donde, según las circunstancias, el muerto tiene la libertad de regresar constantemente al mundo de los vivos, por ejemplo, de nuevo por medio de ser nombrado. Entonces, desde este punto de vista, la lengua egipcia posee dos palabras para designar el corazón. Una es if y la otra es ati,
¿Qué es lo que vamos a ver a continuación? ¿Por qué es tan importante entender que el corazón en la cultura egipcia tiene dos connotaciones?